cordial saludo para toda la comunidad en general por parte de la Corporación Universitaria Republicana. Mi nombre es Karen Dayana Ochoa Macías, estudiante de la Facultad de Derecho y actualmente perteneciente al Consultorio Jurídico número 4, miembro del Convenio de Videos Jurídicos Ilustrativos. En esta oportunidad entraremos a abordar una temática de carácter importante y es la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, encontrada esta en el Decreto Ley 2591 de 1991 y en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. En este orden de ideas entraremos a abordar una serie de interrogantes como tal que se entrarán a analizar en el transcurrir del desarrollo de esta temática. En una primera medida, ¿qué es la acción de tutela? Pues esta será entendida como ese mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante pues, las autoridades judiciales para obtener propiamente la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos se encuentren o resulten propiamente vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, según lo dispuesto en la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991. ¿Cuáles son las características de esta acción de tutela? En una primera medida encontramos un carácter subsidiario de esta. Esto quiere decir o hace referencia a que solo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo, salvo que se pretenda evitar un agravio inminente a los derechos fundamentales, según lo dispone el artículo 6, numeral primero del Decreto 2591 de 1991. También se analizará pues ese carácter inmediato de la tutela debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar, según lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991. También posee un carácter sencillo porque no exige conocimientos jurídicos pues para su ejercicio, según el artículo primero de este decreto. De la misma manera, un carácter específico porque pues se creó como mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales, como se ha venido analizando según el artículo primero de este decreto 2591 del 91. Y en últimas, el carácter eficaz, que básicamente porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo, bien sea para conceder o negar lo solicitado como tal, según lo regula este decreto 2591 del año 1991. ¿Qué derechos pueden ser protegidos a través de la acción de tutela? Como se ha venido analizando y abordando, pues básicamente los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, Constitución Política de Colombia de 1991 como norma de normas, como es la vida, la seguridad social, la libertad de cultos, la libre expresión de la libertad, eh, la intimidad personal, la intimidad familiar, el derecho a la educación, a la libre locomoción, el trabajo, entre otros derechos fundamentales que se encuentran en ese catálogo de derechos como tal que tiene nuestra Constitución Política del 91. ¿Cómo se puede o cómo se presenta una acción de tutela? Básicamente, la presentación de la acción solo requiere una narración de los hechos que la originan, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o que se considera violado como tal, sin que sea necesario citar pues de manera expresa una norma constitucional infringida. Básicamente también se podrá analizar la identificación de ser posible de la persona autora de la amenaza o agravio, esto es de las partes accionante, accionado como tal. Bueno, en ese orden de ideas también analizaremos que adicional a ello, la presentación de la acción no requiere de apoderado judicial y en caso pues de urgencia o cuando el solicitante pues no sepa escribir o puede suceder que sea un menor de edad, podrá ser ejercida de manera verbal. Como se ha indicado, no puede haber negativa de este derecho fundamental por el solo hecho de ser un menor de edad o de no saber escribir o presentarla propiamente escrita. Podrá solicitarse de manera verbal, así lo dispone la normatividad. ¿Cuándo procede la acción de tutela?
cuando un derecho fundamental ha sido vulnerado o amenazado, como se ha venido analizando, cuando no existe pues otro mecanismo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados como tal. Básicamente, pues también cuando se pretende evitar un perjuicio pues irremediable que afectara a la persona, también procederá según lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 2591 de 1991. Podemos analizar de la misma manera qué se puede hacer si la decisión del juez no es favorable o no se satisface como tal a la persona. Podrá presentar un escrito de impugnación que no requiere pues de formalidades ante el mismo despacho que profirió dicha decisión. Básicamente, en tanto pues se resuelve esa solicitud, la entidad accionada pues deberá cumplir lo ordenado por el juez en el fallo inicial hasta como tal el momento en el que el juez de segunda instancia se pronuncie de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. ¿Cuál es el trámite que deberá tener esta impugnación como, digamos, este mecanismo que va cuando, digamos, esta persona no la satisface este fallo como tal? Pues el juez que recibe la impugnación deberá remitirla dentro de los 2 días siguientes al superior jerárquico, quien dispondrá de 20 días para resolverla de fondo y pues básicamente en esta analizará la confirmación, la modificación o revocación de la decisión impugnada como tal específicamente. Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria pues, del fallo que resolvió la impugnación, el juez deberá remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Debe ir siempre, es como un requisito, esa revisión por parte de la Corte Constitucional. ¿En cuánto tiempo puedo pues, obtener respuesta de la tutela? Según la normatividad, la ley pues ha previsto que el juez constitucional dispone de 10 días para proferir el fallo que resuelva de fondo lo solicitado en el escrito de tutela, de conformidad con el artículo 29 del decreto 2591 de 1991. ¿Qué se debe hacer si el fallo es favorable pero la entidad no lo ha cumplido? Básicamente existe otro mecanismo y es que cuando no se ha cumplido en forma total o parcial, pues lo ordenado por el juez, la persona podrá presentarse ante el juez de conocimiento, es decir, ante el juez de primera instancia, presentar una solicitud de desacato, se llama así o se denomina de esta manera, indicando las circunstancias que evidencian ese incumplimiento como tal. Y si el juez evidencia que pues la entidad accionada no cumplió como tal con lo indicado en el fallo, pues podrá ordenar el arresto hasta de 6 meses y la imposición de multa hasta por 20 salarios mínimos mensuales, según lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. Es un placer y es un gusto apoyar a toda la comunidad en general con estos temas jurídicos. Quedamos muy prestos a cualquier duda o inquietud que se presente. De antemano, muchísimas gracias por parte de la Corporación Universitaria Republicana, Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición.